encontrar una sucesión geométrica, entonces, si la sucesión es geométrica, entonces lo que se verifica es que el elemento A2 dividido a 1 da lo mismo que A3 dividido a 2, y así siguiendo, da lo mismo que AH dividido a sub H menos 1, es decir, un elemento sobre el anterior siempre da lo mismo y da R, que es la razón. Por eso es que uno puede encontrar que el término general se puede escribir en función del primero a n igual a 1 por la razón elevado a la n menos 1. Para n mayor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, ahí te pide, acá te está pidiendo que encontremos ¿qué era lo que había que encontrar? Tan sensible esto que se va rapidísimo. ¿Qué es lo que había que encontrar? Me parece un montón de cosas. La razón, profe. La razón. Bien, encontrar la razón. Sí. Eso es lo primero que vamos a tener que encontrar, pero gracias. Pero podíamos encontrar también otras cosas. Bueno, vamos a encontrar la razón. Entonces, uno sabe que A sub 7 es A1 por la razón elevada a la 7 menos 1. Es decir, A sub 1 por la razón elevado a la sexta. ¿Mm? Bueno, ¿cuánto vale 7? A sub 7. A sub 7 vale 5. O sea que uno lo que tiene es que 5 es igual a 320 por la razón a la sexta. O sea que hay que despejar R a la sexta. R a la sexta, esto que está multiplicando pasa dividiendo, va a ser 5 sobre 320. El 320 es divisible por 5. Entonces hacemos 320 dividido 5, 6 por 5, 30. Sobran 2, o sea que esto me da 4. Es decir, que va a ser 1 sobre 64. Entonces hay que buscar qué es entonces la razón. Es la raíz sexta de un 64avos. Bueno, ahora vamos a pensar lo siguiente. Si nosotros, eso lo tenemos que saber prácticamente de memoria, pero a ver, tenemos el número 2, es 2 a la primera. Después, 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo es 8. 2 a la cuarta es 16. 2 a la quinta es 32. 2 a la sexta es 64. Por lo tanto, la razón va a ser la raíz. Es lo mismo que tener 1 sobre raíz sexta, que se acuerdan que la raíz se distribuye en el cociente. Entonces esto va a dar, y ahora esto es lo interesante. Como el índice de la raíz es par, además del número 2, fíjense ustedes lo siguiente.
Ustedes toman el número menos 2. Menos 2 es lo mismo que menos 2 elevado a la 1. Ahora, si ustedes hacen menos 2 al cuadrado, también les da 4. Si hacen menos 2 al cubo, les da menos 8. Si hacen menos 2 a la cuarta, les da 16. Si hacen menos 2 a la quinta, les da menos 32. Y si hacen menos 2 a la sexta, también les da 64. Entonces, la raíz sexta de 64, por ser una raíz de índice par, admite 2 valores. ¿Qué quiere decir que admita 2 valores? Que hay 2 números que al elevarlos a la sexta les dan 64. ¿Qué números son? Son el número 2 y el número menos 2. O sea que esto tiene 2 resultados. Uno que voy a llamar R1 y otro que voy a llamar R2. Un R1 es un medio y otro, el R2, es menos un medio. Hay 2 razones posibles. ¿Y qué significa que haya 2 razones posibles? Quiere decir que hay 2 progresiones geométricas cuya razón es, en un caso, un medio y en otro caso menos un medio, que tienen elemento 1, 320 y elemento 7, 5. Vamos a mirar quiénes son. Entonces, la razón nos dio 2 valores. El 1 medio y el menos 1 medio. Vamos a comprobar que efectivamente, si ustedes tienen A1 igual a 320, A2 va a ser 320 por la razón. Entonces vamos a mirar qué pasa si consideramos razón 1 como 1 medio. Entonces 320 por 1 medio. Esto les da 160. Si consideran A3, va a ser 320 por la razón al cuadrado. Es decir, que va a ser 320 por 1/4. Esto da 80. Si consideran A4, es 320 por la razón. Si acá dice 4, acá dice 3 al cubo. Entonces va a ser 320 por 1/8. Es decir, que esto les da 40. 132 dividido 8 es 4. O sea que eso da 40. Si ustedes calculan A5, A5 va a ser A1 por la razón elevado a la cuarta. O sea que es 320 por 1 medio a la cuarta. 1 medio a la cuarta. 1 medio a la cuarta, 2 a la cuarta es 16. O sea que es 1 sobre 16. Y 1 sobre 16 da 20. Vamos a ahorrar pizarrón, ¿no? Esto da 20. A6 es 320 por la razón a la quinta. ¿Bien? La razón a la quinta, si estoy pensando en razón 1 medio, va a ser 320 por 1 medio a la quinta. 1 medio a la quinta es 1/32. O sea que esto les va a dar 320 por 1 sobre 32. Y esto da 10.
Y si ahora buscan A7, va a dar 320 por la razón a la sexta. Es decir, 320 por 1/2 elevado a la sexta. 2 a la sexta es, ¿cómo se llama? 64. O sea que les queda 320 por un 64. ¿Está bien? Entonces, esto es 320 dividido 64 va a darles la mitad de lo anterior, o sea que les va a dar 5. Entonces, fíjense, y bueno, así podríamos seguir, pero no simplemente para que comprueben que con razón 1/2 ustedes están teniendo como, y primer término a 1, llegan a que A7 valga 5. Bueno, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tomar esa razón, tomaran la razón negativa? Yo para que se convenzan, ¿no? Tomara menos 1/2. ¿Qué pasaría? Bueno, acá, en lugar de tomar 1/2, van a tener que tomar menos 1/2. Por lo tanto, 320 dividido 2 y con signo negativo les va a dar menos 160. Ahora, si están tomando A3, que es 320 por menos 1/2 al cuadrado, entonces es 320 por todo número negativo elevado a potencia par va a ser positivo, o sea que por 1/4. Y entonces 32 dividido 4 les va a dar 80. ¿Sí? Les va a dar 80. ¿Qué pasa con A4? A4 es 320 por menos 1/2 al cubo. O sea que es 320, bueno, primero, signo positivo, esto va a ser negativo, o sea que esto va a ser menos. ¿Bien? ¿Y qué va a ser? Este número es 1/8, o sea que es 320 dividido 8 por menos, yo lo pongo adelante, 8. Y 32 dividido 8, ustedes saben que es 4, o sea que esto les da menos 40. Estoy usando, ¿no es cierto?, la razón negativa. Usando razón menos 1/2. Entonces acá teníamos menos 40, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos da acá. Acá nos va a dar 320 por menos 1/2 elevado a la cuarta. Como es exponente par, ¿está bien? O sea que el resultado es positivo. O sea que va a ser 320 por 1/2 a la cuarta, o menos 1/2 a la cuarta, es 1 sobre 2 a la cuarta, que es 16. O sea que esto les da 20. ¿Qué pasa con A6? Acá voy a escribir 20 porque no tengo lugar. ¿Está bien? Entonces, A6 es 320 por la razón a la quinta. O sea que va a ser 320 por menos 1/2 elevado a la quinta. 1/2 a la quinta, pero como es negativo, el resultado va a ser negativo. Y 1/2 a la quinta es 32. Por lo tanto, acá nos va a dar menos 10. Y a séptima, o a sub 7, va a ser 320 por la razón elevado a la sexta. O sea que va a ser 320 por
menos 1/2 elevado a la sexta. Y 1/2 a la sexta es positivo y es 1/64. O sea que esto es 320 por 1/64 y esto va a ser positivo, por lo tanto, 320 por 1/64, eso les da 5. Bien, es decir, que habiendo usado este dato, como la razón es la raíz sexta de 1/64, eso tiene dos resultados factibles, 1/2 o menos 1/2. Es decir, que hay dos progresiones geométricas, ambas nos generan, ¿está bien? Alternativamente lo mismo, no son la misma sucesión. Fíjense que una, cuando tomo la razón 1/2, todos sus elementos son positivos. Cuando tomo la razón menos 1/2, son alternativamente positivo, negativo, positivo, negativo. Van a coincidir en el A1 y en el A7. ¿Está bien? Van a conseguir en todos los de índice impar. A ver qué me está diciendo Santiago. Bien, era cuando me sonó el timbre. Bien. Exacto. Muy bien lo que estaban diciendo ahí en el... Entonces, ¿eso es lo que te molestó, Galeano, de que tuviera dos soluciones? ¿Eso es lo que te sorprendió? ¿Sí? Profe, yo no hice la pregunta, fue Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, sí, me quedó una G ahí en la cabeza. Bueno, eso es lo que te sorprendió, que tuviera a veces positivos y negativos. Esa era la duda. Bueno, no, claro. No son números continuados. Es decir, no tenías A1 y A2, sino que tenías que hacer un trabajito para encontrar cuál era la relación. ¿Está bien? ¿Sí? Pero tenías que usar, entonces lo que tenías que usar era esta definición, ¿no? Vos sabés que la 7 va a ser A1 por la razón a la sexta. Y había que trabajar con la raíz, después con la raíz sexta de del número que te quedara, ¿no? Esa es la gran complicación. Es decir, es por eso que los ejercicios de progresiones geométricas les resultan un poco más difícil, porque hay que tener, bueno, es aconsejable que trabajen con una calculadora, que obviamente vieron que si tienen un teléfono pueden bajarse una calculadora científica en el propio teléfono. Yo tengo una, pero en general uso la del teléfono. Es como que el teléfono, además, creo que para lo que menos lo usamos en este momento es para hablar por teléfono. Usamos para más cosas que para ello. Pero ahora te quedó claro. También te propongo, y al resto, a ver si pueden encontrar hallar, por ejemplo, A1 en una progresión geométrica, si nos dicen que A3 vale 1234, por ejemplo. ¿Quién sabe? No quedan números lindos, ¿eh? Y
y A6, 3.482. ¿Está bien? Y tienen que encontrar A1. Entonces, para eso van a usar la fórmula del término general y van a tener que trabajar para encontrar la razón. Entre estos dos van a encontrar la razón. Y después van a encontrar quién es A1. Bien. Tarea para que la resuelvan después. Cualquier cosa preguntan en el tablón o preguntan la clase que viene. Bien, ¿qué otra duda hay? ¿Alguna otra duda? Bueno, ayer, en uno de los turnos comenzamos con combinatoria. ¿Cómo le pudieron estudiar algo de combinatoria? ¿Tuvieron algún inconveniente en ejercicios de combinatoria? ¿Ese tema ya lo tienen estudiado o qué? ¿O no lo miraron todavía? A ver qué dice ahí abajo. Es incomodísimo. Digo, si pudieron estudiar algo de combinatoria. ¿Por qué pasa esto que no veo el chat completo? Voy a minimizar participantes, a ver si veo el chat. Profe, yo no alcancé a leer mucho, o sea, lo leí muy por encima, así que casi nada, básicamente. ¿Qué quiere decir, Santiago, un ejercicio con notación sigma? ¿A qué le llamas un ejercicio con notación sigma? ¿Qué es lo que no entendés de la sumatoria? A ver, vamos a algo concreto, porque ¿para qué se usa la notación sigma? Para indicar la suma de elementos que están en sucesión. Para eso usás la notación sigma. Por ejemplo, uno puede usar la notación desde k igual 1 hasta 5 de menos 2 elevado a la k más 1 por 3k menos 2 todo sobre 4. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir
El término general de esta sumatoria es esto que está acá. Y el valor de K va a ir variando de 1 a 5. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, lo que está indicando esto, que tengo que sumar cada uno de los elementos que se originan cuando K vale 1, vale 2, vale 3, vale 4 y vale 5. Es decir, la definición es la siguiente. La definición intuitiva sería la suma desde K igual 1 a n de elementos a sub K, no es otra cosa que a sub 1 más a sub 2 más puntitos suspensivos más a sub n. Entonces, cuanto más grande sea el n, más práctico es este símbolo, porque entonces escribo de manera condensada lo que significa una suma. Entonces, en este caso, sería menos 2 elevado a la 1 más 1 por 3 por 1 menos 2 dividido 4. Ese es el primer término que se obtiene cuando K vale 1. Cuando K vale 2 va a ser menos 2 a la 2 más 1 por 3 por 2 menos 2 sobre 4. Más K puede valer 3. Entonces menos 2 a la 3 más 1 por 3 por 3 menos 2 sobre 4. K puede valer 4. Menos 2 a la 4 más 1 por 3 por 4 menos 2 sobre 4. Y por último, en el límite superior hay un 5, o sea que es el último valor que K puede tomar, va a ser menos 2 a la 5 más 1, multiplicando a 3 por 5 menos 2 sobre 4. Eso significa extender una sumatoria, es decir, darle todos los valores acá, porque así puse como índice de la sumatoria, que va desde 1 hasta 5, y reemplazarlos en el término general para cada uno de los valores que hay entre 1 y 5. Entonces acá aparece el K, el primer término es cuando K vale 1, te va a dar esto. El segundo término es cuando K vale 2, te va a dar esto. Cuando K vale 3, cuando K vale 4, cuando K vale 5. Me puede interesar hacer un poco esta cuenta que aparece en cada término. ¿La puedo hacer o no? Eso depende de lo que pretenda yo con el ejercicio. Entonces, si quiero hacer la cuenta, voy a hacer menos 2 al cuadrado, eso va a dar 2 al cuadrado, acá es 3 por 1, 3, menos 2, 1, sobre 4. Bueno, cada término harás la cuenta que corresponde. Por ejemplo, acá, ¿qué te queda? Acá te queda menos 2 al cubo, por lo tanto eso va a ser 8, 3 por 3, 9, menos 2, 7, o sea que va a ser 8 por 7 sobre 4. Acá va a ser menos 2 a la quinta, 2 a la quinta es 32, pero con signo menos, o sea que esto va a darte menos, menos 32, que multiplica 3 por 4, 12, menos 2, 10, entonces menos 32 por 10 sobre 4. En algún caso podrá simplificar, en otros casos no podrá simplificar. Pero extender una sumatoria es esto. Ahora, ¿qué pasa? Está claro que uno puede, a ver qué está preguntando. A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es 11? ¿Qué es eso del 11?
¿No puedes abrirme el micrófono, Santiago? Lo puso sin querer, Alonso. Ah, No es nada. ah. Bien. ¿Y qué es lo que se le complicará? A ver, supongamos, cuando uno está pensando en sumatoria, tiene del 1 hasta, supongamos, aquella que está allá. Tiene del 1 hasta el 5. También son poquitos. Los índices de la sumatoria pueden valer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Entonces, uno podría desdoblar esa sumatoria de diferentes maneras. En lugar de pensar en toda la sumatoria extendida, ¿está bien? Yo podría escribir esta suma, por ejemplo, como la suma desde k igual 1 a 3, de ese término general, menos 2 a la k más 1 por 3k menos 2 sobre 4. ¿Y a esto qué le falta? Bueno, si vos llegaste sumando desde el 1 hasta el 3, has tomado estos índices. Pero la suma original es hasta 5. Si la suma original es hasta 5, lo que te falta es estos dos términos. ¿Está bien? Entonces, acá son poquitos, pero también lo puedo escribir como sumatoria y sería la suma, vamos a ir un poco más allá, si no va a entrar en el pizarrón, la suma desde k igual 4 a 5 del mismo término general. Eso es lo que puedo hacer, es decir, una sumatoria, como toma todos los términos del 1 al 5, se puede escribir como suma de dos sumatorias, una que vaya de 1 a 3 de ese término general, más otra que vaya de 4 a 5 de ese término general. Más útil es el uso del símbolo sigma, y cuanto más grande sea el rango en que yo le hago valer acá, o al índice, ¿está bien? Supongamos, si en lugar de 5, acá dijera 15, o 20, o 35, por ejemplo, para ser un poco más exagerado, yo les digo, bueno, ¿qué le agregarías? Pregunto, estoy cambiando el ejercicio, ¿no? ¿Qué le agregarías a la suma desde k igual 1 hasta 10 de menos 2, k más 1 por 3k menos 2 sobre 4 para que valga la igualdad? Acá, ¿qué sumarían? Bueno, imagínate en el eje, los índices. Eso es importante que lo tengan en cuenta. La primera sumatoria va desde el 1 hasta el número 35. Entonces acá viene el 2, el 3, bueno, por acá está el 10. ¿Está bien? Por acá está el 10. Entonces, ¿qué le agregan si ustedes se han sumado del 1 al 10? ¿Cuál número es el que le sigue al 10? Pregunto. ¿Qué número le sigue al 10? El 11. El 11. Muy bien. Entonces acá está el 11. Entonces, a la suma que terminaba en 35, si ahora yo le empiezo de 11, voy a llegar a 35. Entonces, lo que le voy a sumar es la suma del mismo término general, pero ahora la suma desde 11 a 35 del término general el mismo, menos 2 a la k más 1, por 3k menos 2 dividido 4. ¿Entendido? Es decir, ustedes han partido una suma que va del 1 al 35 de este término general como una suma que va del 1 al 10 más
de esa cosa, más la suma del 11 al 35 de ese mismo término general. ¿Entendido eso? Bueno, ahora vamos, espera un poquito. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió cómo trabajar partiendo una sumatoria? ¿Sí? Bueno, ahora voy al otro ejercicio que está preguntando Santiago. Bien, entonces, también, supongamos, vamos a pensar con esta suma. Seguir jugando un poco con esto. ¿Qué pasa si yo acá, en lugar de poner 30 o 10, pusiera la suma de 1 a 80? Pero yo quiero escribir la suma de 1 a 35. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Sumar o restar? Quiero escribir la suma de 1 a 35 y yo he escrito como primer término la suma de 1 a 80. Acá hay que pensar, Por acá, supongan que tienen el número 35. Por acá atrás, ¿está bien? Tendrán el número 80. Y acá hay varios números, ¿está bien? Hasta llegar al 80. Entonces ustedes tienen la suma de 1 a 80. Eso es lo que tienen acá. Y se quieren quedar con la suma de 1 a 35. Se quieren quedar con este pedacito nomás. ¿Qué es lo que van a hacer? Con respecto a la suma de 1 a 35, ¿le sobra algo? ¿Le falta algo? A ver, ¿qué le sobra y qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Le sobran 45 números? Bueno, pero ¿cuáles son los? No importa, pero me importa sacarle algo en particular. ¿Qué le voy a sacar y qué le voy a poner? A ver, para quedarme con 1 a 35. Para casi todo va a estar claro, ¿no es cierto?, que le sobra del 36 al 80, ¿no? Esto sobra. Porque de 1 a 35, fíjense que la suma, no voy a escribir el término general, de 1 a 35 del término general, ¿está bien? T sub k más la suma desde k igual a 36 a 80 del T sub k me va a dar la suma de 1 a 80 del T sub k. Y ustedes se tienen que quedar con la suma de 1 a 35. Entonces, ¿qué van a hacer? A esta suma, ¿qué le hacen? Para quedarse con esto, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Esto cómo pasa al otro lado? Restando. Restando, ¿está bien? Entonces a la suma de 1 a 80 le van a restar la suma de 36 a 80, ¿no? Y con eso se quedan con la suma de 1 a 35. ¿Están de acuerdo? Entonces a esto le van a restar la suma desde k igual a 36 a 80 el término general. ¿Quién es nuestro término general? Menos 2 a la k más 1 por 3k menos 2 sobre 4. Entonces, se dan cuenta que se quedaron entonces de 1 a 35 y después de 36 a 80 tienen de 1 a 80. ¿Está bien?
pero ustedes se quieren quedar nada más con la suma de 1,35. Por lo tanto, teniendo esto como dato, le van a sacar este pedazo. ¿Y qué es este pedazo, hablando brutamente? Es la suma desde K igual 36,80 del término general. Entonces, acá, para quedarse con la suma de 1,35 a la suma de 1,80 del término general, le van a restar la suma de 36 a 80 del término general. Bueno, esos son los jueguitos que podrían hacer con sumatoria. No es que le restás 80 menos 35, sino que le restás la suma. ¿Entendido? A ver qué me está pidiendo esta persona. Hasta dada la siguiente sucesión, definida en forma recursiva. C1 igual a 3. Si alguien me lo puede dictar, le agradezco. C1 igual a 3. Y Cn igual a 4 más Cn menos 1. Para n mayor o igual que 2, supongo que dice ahí, no lo leí, pero supongo que es así. Para n calcular la suma desde k igual 1 a n de ck. Muy bien. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar cuál es la forma que tiene el término general dado de manera explícita. Entonces, C1 vale 3. C2 vale 4 más C1. ¿Está bien? Porque si n vale 2, a 4 le tengo que sumar C1, porque si acá pongo 2, acá me da 1. Entonces 4 más C1 es 4 más 3, que da 7. Entonces vamos a chusmear un poco qué es esto que estoy obteniendo. C3 es igual a 4 más C2. Y acá dice 3, acá va a decir 2. Es decir, que va a ser 4 más 7, que es lo que encontré como C2. Esto me da 11. C4 es 4 más C3. ¿Cuánto nos dio C3? 11. O sea que va a ser 4 más 11. Y esto nos da 15. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Estoy observando, o tengo que darme cuenta, que el término general de esta sumatoria son 3, 7, 11, 15. Es decir, que en realidad cada CK es un número entero impar, ¿sí? ¿Qué son? A ver. Justamente se pueden escribir. Son una progresión aritmética. A ver, todavía no hablamos hoy de progresión aritmética.
porque yo digo que es una progresión aritmética. Progresión aritmética es cuando A2 menos A1 da lo mismo que A3 menos A2, da lo mismo que A4 menos A3, y siempre da lo mismo, y eso da una determinada diferencia. Si ustedes hacen un elemento menos el anterior, un elemento menos el anterior, es decir, fíjense que si hacen C2 menos C1, la diferencia es 4. Si hacen C3 menos C2, si hacen C3, que es 11, menos C2, que es 7, la diferencia es 4. Si hacen C4 menos C3, 15 menos 11, la diferencia es 4. O sea que esto es una progresión aritmética. De primer elemento a su 1, y bueno, depende de dónde vayan a terminar. El Cn, entonces, en una progresión aritmética ocurre lo siguiente. El An en una progresión aritmética es A1 más n menos 1 por la diferencia. Esa es la expresión explícita de la situación. Para n mayor o igual que 1. Entonces, para nosotros, una vez que nos damos cuenta de esto, en lugar de escribir de esta manera, de manera recursiva, este elemento Cn, y voy a escribir con marcador, Cn lo puedo escribir como C1 más n menos 1 por la diferencia. Y la diferencia nos acabamos de dar cuenta que es 4. Y C1 ya sé quién es. C1 es dato, es 3. O sea, es 3 más n menos 1 por 4. Bien. O sea, que la suma, ¿cómo me di cuenta que era así? Porque hice varios y me doy cuenta, a ojo, uno me dio 7, ¿no es cierto? Uno me dio 3, el otro me dio 7, el otro me dio 11, el otro me dio 15, el otro me dio 19, etc. Entonces me doy cuenta que si hago esto menos esto, da siempre lo mismo que esto menos esto. Es una aritmética. Muy bien. De diferencia 4. La expresión de una aritmética en general es A1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, acá la tenías en forma recursiva, acá la tenés en forma explícita, se llama. Entonces, la suma que vos tenés que desarrollar, ahora vamos a ver cómo se calcula, sería la suma desde k igual 1 a n de, si en lugar de n pongo k, acá me va a quedar 3 más k menos 1 por 4. ¿Bien? Si k vale 1, esto me va a dar 3. Si k vale 2, esta cuenta va a ser 3 más 2 menos 1, 2 por 4, no, 7. Si k vale 3, 3 menos 2, perdón, 3 menos 1 es 2 por 4, 8 más 3, 11. ¿Está bien? Es decir, es la suma de los elementos que teníamos nosotros desarrollados. Hasta el último que va a ser 3 más, vamos a mirarlo todo junto, 3 más n menos 1 por 4. Ahora, se ha demostrado en la teoría, está en el apunte desarrollado y también en cualquier video que miren del 20 o del 21 de Natalia o míos sobre sucesiones, que la suma de una progresión geométrica desde k igual 1 a n de los elementos a sub k, la fórmula que responde es n por A1 más AN todo sobre 2. Esa es la fórmula que se tiene. Es la única fórmula
que ustedes conocen la suma de una progresión aritmética y la suma de una progresión geométrica. Entonces acá va a quedar indicada. Entonces, esto, de acuerdo a aquella fórmula que tienen, va a ser n por A1. ¿Cuánto vale el primer elemento? Vale 3. ¿Cuánto vale el último? Y el último es cuando k valga n. O sea que va a ser, yo acá voy a usar un corchete. El último va a ser 3 más n menos 1 por 4. Esto es el último. Todo dividido 2. Esa es la expresión. Es el primero y este es el último. Todo dividido 2. ¿Se puede escribir mejor? Sí, se puede escribir mejor. Vamos a ver. Vamos a calcular lo que tenemos en el corchete. En el corchete tenemos 3 más 3 más n menos 1 por 4, todo dividido 2. ¿Está bien? 3 más 3, saben ustedes que es 6. Entonces esto es n, que multiplica a 6 más 4 veces n menos 1, el 4 lo escribo adelante para que se vea mejor, todo dividido 2. Ahora, este 2 lo puedo distribuir acá. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el 6 es divisible por 2 y el 4 también es divisible por 2. Entonces esto va a ser, si distribuyo el 2, ojo, distribuyo el 2, no voy a simplificar nada más que el 6, distribuyo el 2 en esta suma. Entonces 6 dividido 2 me da 3, 4 dividido 2 me da 2. Si tienen ganas, si lo dejan ahí, ya está perfecto. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿cuál fue todo el análisis que hubo que hacer? Darse cuenta que eso es una progresión aritmética. La suma de una progresión aritmética tiene esta forma. Si sumo de 1 a n los elementos de una progresión aritmética, es n por el primero más el último dividido 2. El primero es 3. Y el último, llamado Cn, va a ser 3 más n menos 1 por 4. Entonces, en la fórmula pusimos n. El primero es 3, más el último, que es esto, todo dividido 2. Podemos hacer un poquito de cuentas acá adentro y lo podemos dejar así. Ahí terminó el ejercicio. A ver qué dice. ¿Entendido? A ver qué dice más abajo. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? O sí. Sí, vamos a hacer algo de combinatorio. ¿Alguna duda tienen ustedes de combinatoria? ¿Alguno que haya leído de combinatoria y tenga alguna duda? Bueno, ayer ya iniciamos, ¿no es cierto?, algunos ejercicios de combinatoria. Ya los hemos subido a los videos de ayer. Bueno, vamos a seguir analizando alguno que se me ocurre. Dijeron, haga usted alguno que se le ocurra. Bueno,
Vamos a alguno que se me ocurre a mí. Entonces, alguno que se me ocurra. Por ejemplo, ejercicios con anagramas. Supongamos, para eso vamos a motivarlo de la siguiente manera. Supongamos que me dicen, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra palote? Entonces, en realidad, ahí lo que tenemos son 6 letras. La P, la A, la L, la O, la T y la E. Entonces, un ordenamiento podría ser justamente la palabra palote. Otro ordenamiento podría ser A, T, P, L, O, E. Ese es un ordenamiento distinto. Un ordenamiento distinto podría ser P, T, A, O, L, E. ¿Está bien? Es decir, con esas 6 letras yo puedo llenar 6 casilleros. Entonces es importante que lo pensemos así. Tenemos 6 casilleros a llenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas las letras son distintas. Por lo tanto, si todas las letras son distintas, ¿qué es lo que me va a importar? ¿Qué letra pongo en cada uno de los casilleros? Y ninguna se va a poder repetir porque todas son distintas. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo llenar el primer casillero? El primer casillero lo puedo llenar de 6 maneras. Es decir, puede poner la P, la A, también podría poner la T, podría poner la L, podría poner la O, podría poner la E. ¿Está bien? Son las posibilidades que tengo para el primer casillero. Es decir, tengo 6 posibilidades. Ahora, si yo no voy a repetir las letras, porque tengo que jugar con esas letras sin repetición, ya usé una para el primer casillero, entonces me quedan 5 para poder poner en el segundo casillero. Entonces van a ser 5 las posibilidades que puedo poner acá. 5 letras distintas que podrían ocupar el segundo casillero. Ahora, ya usé 2 letras, una para el primero, otra para el segundo. ¿Cuántas tengo en la mano? O en la manga, o sin usar, como quieran decirlo. Tienen 4 para el tercer casillero. Ya usaron 3 letras. Entonces, de las 6 que había, le quedan 3 para ubicar en el tercer casillero. Para el siguiente casillero, es decir, el cuarto, contando de adelante para atrás, para el cuarto ya usaron 1, 2, 3, 4. De las 6 le quedan 2 para acá. Y ya usaron 5 letras, entonces le queda 1. Es decir, que el número va a ser 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Este número se llama factorial de 6. Y lo que estoy haciendo, pensando en ponerle nombre a lo que hice, es mover de lugar las letras de estas que figuran acá. Cuando uno lo único que hace es mover de lugar las letras, lo que está haciendo es lo que se llama una permutación.
una permutación, en este caso, ¿de cuántos objetos? De 6 objetos. Mis objetos son las 6 letras. Entonces va a ser permutaciones de n, que será llenar n casilleros, el casillero 1, el casillero 2, y así siguiendo, hasta el casillero n, con n objetos. Tengo que ubicar n objetos distintos en n lugares. ¿De cuántas maneras lo voy a poder hacer? Bueno, en primer lugar va a poder ser n, el segundo n-1, y así siguiendo. Cuando estoy por acá, la última alternativa es 1. Esto me da lo que se llama n por n-1 por n-2 hasta que llegue al número 1, y eso se llama factorial de n. El número de permutaciones de n objetos, ¿qué quiere decir permutar? Ordenar de distinta manera, cambiar de lugar, es n factorial. Y n factorial es esta expresión, n por n-1 por n-2 hasta llegar al 1. Entonces, acá tenemos factorial de 6. Eso es un número relativamente grande, pero no tanto. Hay números más grandes, ¿no es cierto? Es decir, el factorial sería 6 por 5, 30. A ver. 720, profe. 720. Lo que les iba a comentar era lo siguiente. Ustedes tienen el factorial de 1, por definición, el factorial de 0 es 1. El factorial de 1 es 1. El factorial de 2, fíjense que es 2 por 1. Uno lo podría pensar como 2 por 1 factorial. Esto va a ser 2. El factorial de 3, que es 3 por 2 por 1, se puede pensar como 3 por el factorial de 2. Es decir, 3 por 2, 6. El factorial de 4, que es 4 por 3 por 2 por 1, es 4, y este pedacito lo puedo escribir como factorial de 3. O sea que va a ser 4 por 6, 24. Factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Todo esto es el factorial de 4, es decir, es 5 por el factorial de 4, es decir, va a ser 5 por 24, eso da 120. El factorial de 6, que es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, es 6 por el factorial de 5, es decir, que va a ser 6 por 120, eso les da 720. ¿Bien? Es decir, que en general, esto es lo importante que recuerden, que el factorial de n se puede escribir como n por el factorial del número anterior, para n mayor o igual que 1. Esta es la manera de definir por recurrencia la sucesión de los factoriales, donde el factorial de 0 se define como 1, el factorial de 1 es 1, y después todos estos, fíjense que es 2 por el factorial de 1, el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2, el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, 5 es 5 por el factorial de 4, y así podría seguir. Bien. Entonces, este número es 720. ¿Bien? O sea que hay 720 disposiciones distintas de ordenar las letras de la palabra palote. Bien. ¿Qué ocurre si ahora yo modifico el asunto y pienso en esto? En lugar de la palabra palote, pienso en la palabra pelota. No, acá también todas son distintas. Vamos a poner
Palote. Déjenme pensar, Pelote, podríamos poner Bueno. Pepona, bueno, no tiene nada que ver con la anterior. Pepona era una muñeca de trapo en general que había antes. ¿Bien? Las muñecas de trapo gorditas se las llamaba peponas. Bien. Pregúntenle a sus abuelas o a sus mamás. Bien, entonces, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra pepona? ¿Cuál es la diferencia respecto del problema anterior? En este caso tenemos dos letras que se repiten, que es la letra P. Entonces, se dan cuenta que si ustedes, por ejemplo, escriben pepona, ¿no es cierto? Y ahora, lo que hacen es cambiar estas dos letras P de lugar, vuelven a escribir pepona. Nadie les va a creer que ustedes cambiaron las letras P de lugar. ¿Está bien? También podrían escribir E, P, P, O, N, A. Y después decir, bueno, cambia estas dos letras P de lugar. O escribo E, P, O, P, N, A. Cambian esas dos letras P de lugar y van a tener E, P, O, P, N, A. Entonces, ¿qué pasa? Como hay dos letras que son iguales, cuando ustedes las cambian de lugar, nadie se da cuenta. ¿No? Entonces, ¿cómo pensamos de cuántas maneras distintas se pueden intercambiar las letras de esta palabra? Ordenar las letras de esta palabra. Entonces, pensamos en lo siguiente. Las distinguimos a las dos letras P que hay. Distinguimos, ¿de qué manera? Por lo general poniéndole subíndices. Entonces voy a llamar P1, E, P2, O, N, A. Si las letras P le pongo subíndice, entonces una cosa es tener P1 y otra cosa es tener P2. Es decir, si acá tenemos P2, E, P1, O, N, A, entonces esto y esto es totalmente distinguible. Si pongo P2, P1, E, O, N, A, o pongo P1, P2, E, O, N, A, me queda una cosa distinta. Entonces, si yo las distingo a las letras P poniéndole subíndices, ahora me quedaron 6 letras distintas. Me quedaron las letras P1, P2, E, O, N y A. Ya todas son distintas. Ya sé ordenar 6 objetos distintos. Sé ordenar 6 objetos distintos. Es parecido a lo que hicimos recién, ¿no? Es decir, tenemos que llenar 6 casilleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el primero tengo 6 posibilidades, para el otro tengo 5, para el otro tengo 4, para el otro tengo 3, para el otro tengo 2, para el otro tengo 1. Es decir, 6 objetos distintos va a ser 6 factorial. Pero ese número es si es que todos son distintos. Ahora, si yo llego a sacar los subíndices, es decir, esto vuelve a ser esto, entonces estas dos disposiciones se transforman en una misma. Estas dos disposiciones se transforman en una misma. ¿Está bien? Entonces voy a tener menos chances de 6 factorial. Entonces, ¿por cuánto voy a dividir? Y bueno, voy a dividir por la cantidad donde haya, en este caso, hay nada más que las letras P que se distinguieron, y ahora si las dejo de distinguir,
que cuando se distinguieron a 6 factorial, voy a tener que dividir por 2 factorial, que es la manera en que se pueden escribir distinto P1, P2, que P2, P1. Y esto es 2 o 2 factorial. Entonces, si le saco a la, cuando las distingo me da 6 factorial, si le saco la distinción, el número que yo estoy buscando, va a ser 6 factorial dividido 2 factorial, que son las letras que se repiten. Cuando ustedes se dividen por 2 el número que obtenían, ¿por qué? Porque hay 2 letras iguales que si le sacan el subíndice, al transformarse en iguales, esa distinción que hacían entre una y otra ya no la tienen más. Bueno, vamos a mirar otro problema similar. No restar, sino dividir. Supongamos de la palabra arrepentido, por ejemplo. O arrepentida, vamos a poner. Arrepentida. Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, ¿saben lo que hago? Empiezo a escribir, me doy cuenta que tengo 2 A, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir A1, como tengo 2 letras R, R1, R2, la E también se repite, E1, P, E2, N, T, I, D, A, 2 también. ¿Está bien? Entonces, las distingo todas con su índice. En este caso todas están 2 veces. Ahora vamos a hacer después alguno que no estén 2 veces, sino distinta cantidad. Entonces, ¿cuántas letras me quedan cuando yo las distingo? ¿Qué cantidad de objetos distintos tengo? Piénsenlo así. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos n objetos distintos ahora. Es decir, 11 objetos distintos. ¿Por qué? Porque le metí un subíndice a aquellas que se repetían. ¿De cuántas maneras puedo ordenar 11 objetos distintos? Va a ser 11 factorial. Vamos a buscar el número buscado. Es 11 factorial si fueran todos distintos, pero como hay cosas que se repiten, voy a tener que dividir. ¿Cuántas A tenemos que se repiten? Hay 2 A. Entonces voy a dividir por 2 factorial por las A. ¿Cuántas R se repiten? 2. Entonces voy a dividir por 2 por las R's. ¿Cuántas E se repiten? 2. Entonces voy a dividir por 2 factorial por las R. Entonces el número buscado es 11 factorial dividido 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. La cuenta se puede dejar indicada. Bueno, ahora vamos a poner otra palabra. A ver. Que tengamos distintas cantidades, porque a ver si piensan que siempre es 2, ¿no? Profe, están preguntando si queda 11 factorial sobre 6 factorial. No. 2 factorial es 2 por 1. 2 factorial es 2 por 1. Acá abajo hay 8. 2 factorial es 2 por 1. O sea que es 11 factorial dividido
2 por 2 por 2. ¿Está bien? Dividido 8. Es 11 factorial dividido el número 8. Y 11 factorial es 11 por 10 por 9, a ver, vamos a escribir un poco más lejos. 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es 11 factorial. A esto lo estás dividiendo por el número 8. Porque factorial de 2 es 2. Entonces, acá podrían simplificar, ¿está bien? Y acá tienen el número. Es 11 por 10 por 9, ¿está bien? O sea que esto es 99 por 10, 990. Y acá hay que hacer esta cuenta. El factorial de 6, ¿se acuerdan que era 720 por 7? Es un número bastante grande. Bien, a ver, vamos a buscar una palabra que tenga letras repetidas y en distinta cantidad. Por ejemplo, matemáticamente. ¿Está bien? Matemáticamente. ¿Qué tiene repetida? La M, la A, la E y la T. ¿Está bien? Bueno, no me digas que todas son iguales. La M aparece 3 veces. La A aparece 1, 2, 3. La E aparece 1, 2, 3. La T también aparece 3 veces. Qué macana. La I aparece 1. Está bien. Todas aparecen 3 en esta. Bueno, no importa. M1, A1, T1, 1, M2, A2, T2, voy por acá. I, C, A3, M3, E2, N, una sola vez. La T vuelve a aparecer, ya estaba en 2, o sea que 3, y la E 3. Bueno, si yo distingo todas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 letras distintas. Entonces el número buscado va a ser 15 factorial, y en este caso tengo que dividir por... ¿Cuántas M's hay? Hay 3 M's, o sea que va a ser 3 factorial. Hay también 3 letras A, 3 factorial. ¿Cuántas letras T? También hay 3, 3 por las T. Y entonces ya fueron por las M, por las A, por las T, y por la C también hay 3. Ese es el número. Ojo, no es 3. Esto es factorial de 3, que es 6, acá hay un 6, acá hay otro 6, y esto es otro 6, ¿eh? No es 3 al cubo factorial, nada que ver. O 3 a la cuarta factorial, nada que ver. 3 factorial es un 6, esto es otro 6, esto es otro 6, y esto es otro 6. 15 factorial es desde 15 hasta llegar al 1. Para abajo. Bueno, a ver. Entonces... A ver, amorosamente. ¿Está bien? Todas vuelven a darme 2. Me quiero matar. Esperen que la borro.
No se me ocurren palabras. Constitución. Constitución, con una N. Constitución. Tengo 2C, 2O. Entonces, constitución. Ahí ya no me va a ver. Espero que no me den iguales. Entonces, constitucionalmente. Bien. ¿Cuántas letras C tengo? 2. Entonces va a ser C1, O tengo también 2, o 1. N tengo 3, 1, 2 y 3. S una sola vez. La T tengo T1, la C tengo 2, 1, otra T, 2, voy acá. La U está una sola vez. La C, acá va a ser la segunda vez que aparece, C2. La I aparece nuevamente, ya tenía un 1 acá, o sea que voy a tener I2. La O había aparecido acá, o sea que voy a tener O2. Estamos por acá recién. La N, ya la nomenclaté acá, acá le voy a poner un N2. La A aparece por primera vez y única vez. Después va a aparecer la L, una sola vez. Después aparece la M, aparece por primera vez. Después aparece la E, que aparece acá por primera vez, pero al final está de nuevo. La N aparece nuevamente, ya teníamos un N1, un N2, un N3. Después tengo la T, que ya había aparecido acá, acá, o sea que tenía T1, T2, y ahora voy a tener T3. Y la E aparece nuevamente como E2. Entonces, de constitucionalmente, si distinguimos las letras que se repiten, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, el número buscado va a ser 19 factorial y lo tengo que dividir por la cantidad de letras que se repiten. ¿Qué letras se repiten? La letra C se repite. ¿Cuántas veces se repite la C? 1 y 2. La letra O también se repite. ¿Cuántas veces? 1 y 2. La letra N se repite. ¿Cuántas veces? 1, 2 y 3. La letra T se repite 1, 2 y 3. La letra C ya la puse, estoy por acá. La I se repite 2 veces. ¿Está bien? Acá tenemos I1. Ya le había puesto la I, ¿no? Ay, chicos, me perdí. Voy a empezar de nuevo. La C se repite 2 veces. La O se repite 2 veces. La N se repite 3 veces. La T se repite 1, 2, 3 veces. Bien. Ahora viene la I. ¿Cuántas veces se repite la I? 1, 2 veces. Vamos bien. Esta ya la conté. La U no se repite. La C ya la conté. La I ya la conté, la O ya la conté, la N ya la conté, y ya está todo. Me falta la E, que acá empieza con 1 y acá termina con 2, o sea que me falta 2 veces la E. Ese es el número. Entonces, ¿cómo hacemos? Si tenemos letras repetidas, subindicamos las letras que se repiten, contamos las letras todas distinguidas y dividimos por las letras que se repiten. Bien, a ver acá qué observación hay en
Bueno, ahora vamos a hacer uno un poquito distinto. Bien. Supongamos que me dicen. Vamos a una palabra más corta. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra? A ver qué podríamos poner, donde haya alguna cosa repetida. Mamarracho. Las letras de la palabra mamarracho, de tal manera que empiece siempre con O. De tal manera que empiece siempre con O. Entonces, como hay letras que se repiten, subindico las que se repiten. Entonces tengo M1, A1, M2, A2, L1, L2, A3, ya voy, C, ¿está bien? H y O. Y dije que empiecen con O. O sea, que así distinguidas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. Pero yo quiero que mi palabra empiece con O. Entonces, cualquier disposición que pueda venir atrás es lo que tengo que contar, porque adelante siempre, ¿bien? Son 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? El primer casillero para ubicar estas 10 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, voy a achicar un poco porque si no, no entra en este pizarrón de juguete. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Acá atrás es donde yo puedo mover las cosas. Adelante siempre va a ir la letra O. ¿Por qué? Porque lo pedí en el ejercicio, en el enunciado. ¿Está bien? Entonces lo que yo puedo mover son las de atrás. Entonces esta O ahora no va a jugar. ¿Está bien? Esa O no juega. ¿Por qué? Porque ya la pongo adelante de prepo. Porque el enunciado me lo pide. Entonces, ¿cuántas me quedan? Entonces me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedan 9 para ubicar. Ubicar 9, si son todas distintas, sé que es 9 factorial. Pero ocurre que hay 2 letras M, o sea que voy a tener que dividir por 2. Hay 3 letras A, voy a tener que dividir por 3 factorial. Y hay 2 letras R, voy a tener que dividir por 2 factorial. Entonces, este es el número buscado. ¿Por qué el 9 no juega? Perdón, ¿por qué la O no juega? Porque va acá adelante. ¿Está bien? Entonces, en lugar de 10, yo tengo que ubicar 9, porque ya sé que en el primer lugar tengo que poner la O. Entonces va a ser 9 factorial dividido. ¿Y por qué tengo que dividir por algo? Bueno, porque sacando la O hay otras que se repiten. ¿Quiénes se repiten? La M 2 veces, la A 3 veces y la R 2 veces. ¿Entendido? Y sí, va a influir. Vos vas a tener que poner donde la querés poner y ahí razonás en qué lugar. Ahora, ¿influye mucho? A ver, pensá si fuera lo mismo y yo en lugar de decirte en primer lugar, te dijera en tercer lugar. Pensá qué pasa.
si en lugar de estar ahí, estuviera acá la O. ¿Está bien? La O tampoco juega. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar acá? De 9, acá de 8, de 7, etcétera. Van a ser 9 factorial y voy a dividir por estas. Entonces, no importa que la O la haya puesto acá o en algún lugar determinado. ¿Está bien? En ese caso, no importa, pero razonalo. ¿Mm? Supongamos que me digan... Profe, ¿podrías utilizar el mismo ejemplo? Por ejemplo, Pero- que estas letras siempre estén juntas. Que esas letras siempre estén juntas. Entonces, esas dos letras las tomo como un bloque. Entonces, tengo que ubicar, esas serían una cosa gordita, digamos. Entonces tengo que ubicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas. ¿Está bien? Entonces va a ser 9 factorial. Sobre las letras que se repiten, que son 2 por la M, 3 por la A y 2 por las R's. Pero ahora, adentro del bloque, H y O podría ser distinto a que si yo pongo OH. Por lo tanto, este número quiero ubicar con la HO juntas y tuve que dividir porque había letras repetidas, ahora lo voy a tener que multiplicar por la permutación de H con O, que H cambiando de lugar la H con la O, y me da O y H, o sea que es un 2 factorial que tengo que multiplicar. ¿Está bien? Es decir, es otro problema. El problema que me dice, bueno, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra mamarracho con la condición que la H y la O estén juntas? Entonces, lo que hacemos es pensar como un bloque H y O. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Si me dicen juntas y no me dicen en qué orden, sería igual. Estarían juntitas H con O que O con H. ¿Está bien? Por eso es que tengo que multiplicar por 2 factorial. Bueno, ahí se podrá simplificar, etc. Problema parecido, pero no con letras, sino, supongamos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar en una primera fila los alumnos José, Pedro, Daniela, María y Antonia. Entonces, serían J, P, D, M, A. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ordenar esto? Son 5 cosas. Individuos, personas, que las tengo que sentar en una primera fila de clase, si quieren, ¿no? Entonces, van a ocupar 5 silloncitos. Van a ocupar 5 silloncitos. Entonces, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? Todos se van a sentar. O sea que va a ser 5 factorial.
Esto sería sin ninguna restricción. Ahora, supongamos que yo le agrego al problema de cuántas maneras se pueden ordenar en una primera fila los alumnos estos que están acá, de modo que José, Pedro y Antonia, y Pedro y Daniela siempre, José, Pedro y María siempre estén juntos, de modo que Pedro, José y María estén juntos. Es decir, yo quiero José, Pedro y María, con ellos hago un bloque. ¿Está bien? Y después me queda Daniela y Antonio. Entonces, si con ellos hago un bloque, lo que tengo para ordenar son 3 cosas. Porque ellos tienen que estar juntos. Entonces va a ser 3 factorial. Ahora, ¿qué pasa acá? No me dijeron nada si tenían que estar en este orden, o podían estar así, o podrían estar M, P, J y otros casos más. ¿Y de cuántas maneras puedo ordenar estos 3 objetos adentro del bloque? Porque me dijeron que ellos tienen que estar juntos, pero no hay predilección de que estén de alguna manera en particular. Entonces, si ellos los pienso como bloque, estos 5 individuos se me han transformado en 3. Uno que es un bloque gordito, que son los 3 chicos, y después tengo a Daniel, Daniela y Antonio. Entonces es un bloque, pensado todo juntito, Daniel y Antonio. Son 3 objetos para ubicar. Pero ahora, adentro de este bloque, ellos se pueden mover. ¿Y de cuántas maneras se pueden mover 3 objetos? De 3. Entonces va a ser 3 por 3 factorial. No, binomio no se toma. Bien. ¿Se entendió esto de los bloques? ¿Sí? Son casos particulares de permutaciones, ¿eh? Pero de la manera más fácil de entender no es haciendo ninguna fórmula, sino intentando razonarlo. Bien. Vamos a hacer un pequeño descanso. Necesito ir a tomar agua.